8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el doctor Jax Ramírez, antropólogo, investigador y docente sobre movilidad humana. ¿Cómo está, Jax? Qué gusto saludarle, bienvenido. Buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. La semana pasada, la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, hacía gala de que durante la gestión del presidente Daniel Noboa se han reducido el número de personas que migran por la selva del Darién. Pero contrariamente a lo que ella decía, cada vez son más los ecuatorianos que dejan el país. ¿Qué tan ciertas son esas declaraciones de la canciller? ¿Es verdad que ya los ecuatorianos no se van tanto por el Darién, se van por otras rutas? ¿Cuál es la verdad sobre el tema? Usted quien lo investiga permanentemente. Gracias, primero buenos días, Alexis, Licenia, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Siempre un gusto estar acá con su audiencia. A ver, lo que dijo la canciller fue dos cosas. Una, la que tú señalas, que hay una disminución de flujos migratorios por la ruta del Darién, y que también hay una disminución de ecuatorianos que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera que comparte con México. Lo que hemos visto, como ustedes saben, monitoreamos los flujos migratorios desde ya casi 2 décadas, un poco más. Lo primero es el incremento de flujos migratorios en este momento, ¿no? No hay que olvidarse nunca que estamos en una estampida migratoria, como la he acuñado yo y otros colegas, una estampida migratoria 2.0, similares características, aunque con algunas diferencias, con la que vivimos hace 25 años atrás, ¿no? Cuando hubo el feriado bancario y la crisis económica y política que recordarán los que ya tenemos más canas. Lo que vemos, y era parte que haciendo análisis prospectivo se venía a venir, era una reducción de flujos por el Darién, pero esto no tiene nada que ver con las políticas hechas por el gobierno de Noboa, ¿no? ¿Cuáles son, hay digamos, una reducción, las razones por las que se reduce? Hay una reducción de los pasos por el Darién, porque el gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente que esa es la nueva vía, ¿no? Uh-huh. Ante la cada vez más complicada posibilidad de acceder por vías aéreas, tanto directamente a Estados Unidos por la imposición de visa, como todos sabemos, como al país limítrofe que es México por el sur, las vías siempre históricamente han sido Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos es que con el paso del tiempo siempre las estrategias migratorias van cambiando, van modificando, y la gran novedad, como hemos señalado también en esta radio, es ahora la utilización por primera vez en la vida de esta ruta del Darién, conocida como la ruta pobre, ¿no? Gente de diferentes partes del mundo uh-huh. llegan ya sea a Ecuador, a Colombia, y se insertan por todo Centroamérica. Y datos de Cancillería Colombia hablaban de 96 nacionalidades de todo el mundo que atraviesan por el Darién. Entonces, ante esta realidad que era de conocimiento público, muchos colegas suyos haciendo reportajes, otros investigadores, Estados Unidos pone las alertas uh-huh. y empieza a construir toda una política de contención para ese flujo migratorio, lo que ellos denominan la externalización del control, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos lo que busca con esta política... No esperar que los migrantes lleguen a su frontera, sino empezar los controles antes. Que eso ha hecho desde tiempo atrás. Y puede hacerlo si no es parte de su territorio. Desde el Plan Mérida, ya les explico, desde el Plan Mérida, el Plan Sur, etcétera, tiempo atrás ya tenía estas políticas de externalización del control, que es una política estatal, llegue quien llegue, ¿no? Uh-huh. Ahora ya sabemos que va a cambiar un poco y luego podemos hablar con lo de Trump, pero digamos la diferencia entre republicanos o demócratas como política de Estado no cambia en temas uh-huh. migratorios. Son algunos bemoles, pero ahí está presente. Entonces, en esta radiografía del incremento de flujos de varias nacionalidades, sobre todo latinoamericanos, pasando por el Darién, Estados Unidos primero activa una parte más diplomática, que es la Declaración de Los Ángeles, del Acuerdo de Los Ángeles, donde compromete a todos los países de América Latina para una migración regular, ordenada y segura, que es el término que utilizan para decir, ayúdenos a contener los flujos migratorios. Una primera medida que se tomó, me parece que fue el 2022. ¿No? Después, en el 2023, empieza diálogos fuertes con los países involucrados, esto es Panamá y Colombia, ¿no?
en la coyuntura también política electoral de Panamá, hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno recién entrante activa mayores controles migratorios, hace una cosa simbólica más que efectiva de poner alambres de púa en una parte de la selva, militarizar la frontera, que lo anuncia desde el lado panameño, vamos a militar la frontera para que ya no pasen por acá, y firman un convenio entre Panamá y Estados Unidos para deportar a todos los migrantes que entren a dicho país por canales irregulares, básicamente por el Darién. Entonces empezaron esas deportaciones pequeñas para el número grande que han pasado por el Darién. Pie de página, se calcula que en 4 años, desde el 2021 que se abrió esta ruta después de la pandemia, hasta la actualidad, alrededor de 1 millón de migrantes de todo el mundo han pasado por el Darién. 1 millón. De eso un 10% ecuatorianos, 100,000 ecuatorianos por el Darién. Entonces activan estos vuelos de deportación, este protocolo para deportar a extranjeros, a migrantes que entran a Panamá. Y un tercer elemento que hace Estados Unidos es un convenio tripartito entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, justamente para poner atención a lo que pasa en la frontera. Aparte de empezar un proceso de retirada de todo un gran contingente de organismos internacionales que daban ayuda humanitaria en Necoclí. Necoclí, para los que nos escuchan, es el punto fronterizo entre Colombia y Panamá, es la puerta de entrada al Darién, ¿no? Donde están ahora todas las agencias internacionales, ONGs, dando ayuda humanitaria para todos los migrantes en tránsito. Es decir, que se redujo este tránsito de ecuatorianos por el Darién y de migrantes en general por estas medidas, tanto de Panamá, de Estados Unidos, por estos acuerdos, no porque encontraron mejores oportunidades en Ecuador y decidieron no salir. Exactamente, entonces lo que se ha visto es en estos 2 años que se reduce la vía, ¿no? Cuando los países de destino saben cuáles son las vías, los canales de llegada, empiezan a activar todos estos dispositivos, se reducen las vías de acceso por el Darién de prácticamente todas las nacionalidades latinoamericanas. Si uno revisa los datos del 2023 con las del 2024, todas las nacionalidades de migrantes latinoamericanos se reducen excepto 2. Hay 2 grupos que incrementan sus flujos comparado el 2023 con el 2024. Los unos son los haitianos y los otros son los ecuatorianos, ¿no? Estados Unidos hace su análisis, y esto con datos oficiales de patrulla fronteriza de Estados Unidos, que monitorean los encuentros, que son el dato que nos proporcionan. Encuentros son cuando hay la patrulla fronteriza, las oficinas de operaciones de campo detectan a migrantes en zona de frontera. Perdón que te corte ahí, sí. Jacques, porque, a ver, uno entiende la situación de Haití, ¿no? Es anarquía total, donde incluso hubo el magnicidio de un presidente. Es del caos. ¿Y en Ecuador? Es del caos. Es exactamente lo mismo. Justamente por eso pongo estos 2 países. Haití sabemos que tiene una crisis estructural. Claro. Ecuador tiene una crisis estructural, ustedes lo han hablado muchísimo acá en sus diferentes análisis, pero llama muchísimo la atención y bueno tu punto de reflexión, porque justamente Haití, que sabemos que históricamente viene con este proceso, claro, y Ecuador, la diferencia es que los haitianos que están llegando a Estados Unidos, muchos de ellos no son haitianos que salen de su país. Son haitianos que ya han migrado por República Dominicana, por Brasil, por Chile, y que están viniendo de estos países del sur hacia Estados Unidos, pasando por Ecuador, por Colombia, por el Darién e internándose, ¿no? O sea, ellos vivieron un doble proceso migratorio. Primero Exacto. se instalaron, incluso en países como el nuestro, también hubo gente. En su momento entraron. Después del terremoto. El terremoto llegó gente. Vino gente. Para los haitianos utilizamos un concepto que es del continuum migratorio, ¿no? Personas que están completamente al margen de los estados, desde el estado de origen, y los estados de acogida temporal, República Dominicana y los otros, y siempre están en los márgenes. Y
eso les obliga a estar en continuo movimiento. Nómadas totales. Nómadas totales, son nómadas del siglo XXI. ¿Y qué pasa con los migrantes ecuatorianos? Y los datos, justamente, los datos de oficiales, ¿no? Datos oficiales de Estados Unidos, de la patrulla fronteriza, hablan que año fiscal, ¿no? Recuerden que Estados Unidos mide años fiscales, que justamente por suerte se cierran en octubre. El año fiscal 2023 hubo 117 ecuatorianos en la frontera sur, ¿no? Encuentros de ecuatorianos con la patrulla fronteriza estadounidense. 117.487 para ser exactos. Y el año fiscal 2024, la cifra llegó a 124.023 ecuatorianos encuentros con la patrulla fronteriza. Entonces, no hay tal reducción. Lo que vemos y lo que pasa, como hemos explicado en otras ocasiones, es cómo los migrantes, ante imposiciones o restricciones de ciertas rutas, buscan nuevas vías. No es que dejan la migración como opción, ya no, sino que lo que haces es eso, buscar otras alternativas. Recuerden que cuando se abren las fronteras después de la pandemia, empieza la estampida 2.0, y la estrategia en ese momento de los ecuatorianos era llegar directamente a México, ¿no? México nos quitó, después de unas largas negociaciones, la visa, calidad de turista, y hasta el 2021, octubre, me parece, septiembre, podíamos llegar por avión, cualquier persona, sin necesidad de visa, ya sea turista o cualquier persona ecuatoriana. En ese momento se imponen las visas porque se vieron cómo estaban incrementando los flujos de llegada justamente a la frontera sur, y se reducen drásticamente los flujos. O sea, la imposición de visa de México, nuevamente como parte de externalización del control. Recordemos el round que se dieron diplomático entre la nueva presidenta Claudia y Trump, con todas estas amenazas que ha hecho él, si es que México no hace la tarea sucia de impedir la llegada de migrantes. Se redujo considerablemente en el 2021 los flujos migratorios, hasta nuevamente reacomodar las rutas. Y ahí es que aparece nuevamente el Darién como opción. Y prácticamente para mediados del 2023 ya teníamos los mismos números que cuando se cuando se impuso la visa. Entonces, con esto quiero decir que ante las imposiciones, los candados, los migrantes lo que siempre han hecho es buscar otra ruta. Ahora, solo cierro con este dato. Estuve hace poco en Colombia también presentando alguna información de un estudio justamente de los haitianos por Chile, Colombia y México. Y unos colegas están investigando justamente una nueva ruta, porque ya sabemos que se está cerrando lo del Darién, es evidentemente la reducción que como hemos hablado, y una de las nuevas rutas ahora es por San Andrés, por las islas San Andrés. Evidentemente le llaman la ruta VIP, la una era la ruta pobre, esta es la ruta VIP, porque los costos de llegar a un sitio como San Andrés, que es unas islas turísticas, tiene muchísimo más costos. Evidentemente los riesgos son igual de peligrosos que el Darién, porque tienen que pasarse por otras islas, hay pequeñas islas que se van conectando. La infraestructura migratoria clandestina siempre se abre en estos casos. Yo tengo ahí un par de dudas, ¿no? Una, recordar que, por ejemplo, después de la crisis bancaria del 99, fue un destino también Europa, ¿no? Muchos ecuatorianos se fueron a España y a Italia. Preguntarte si es que ahora Europa ha dejado de ser un destino también para los migrantes que buscan un futuro fuera, por un lado. Por otro, todas estas redes que, entre comillas, facilitan el traslado de migrantes son unas redes muy mafiosas, ¿no? Y el tapón del Darién es un territorio que ha estado, entiendo, controlado también por grupos delincuenciales tipo el Tren de Aragua y grupos que están vinculados con el tráfico de personas o con el narcotráfico. Y ahí, digamos, hay todo un drama humano, porque finalmente las personas que buscan salir ponen en riesgo su propia vida y a veces hasta la de sus hijos, porque se van con niños y todo. ¿Qué nos puedes decir con respecto de eso, de la incursión también de organizaciones dedicadas al crimen organizado, al narcotráfico, inmiscuidas con el tráfico de migrantes, si es que están utilizando también migrantes para el tráfico de drogas, y saber si es que los migrantes tienen como opción o no todavía irse a Europa, dependiendo de los recursos con los que cuentan, ¿no?
Sí, a ver, varias cosas, muy buenas tus inquietudes. La primera sobre Europa y otros destinos. Primero recordar que ya veíamos desde mediados del año cómo se volvía a activar la ruta no esta que les cuento, la nueva por estas islas, sino de ecuatorianos que ya empezaban a ir directamente a países de Centroamérica, ¿no? El Salvador se convirtió en una puerta de entrada a los ecuatorianos que van a migrar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, y esto también hablábamos anteriormente, datos hasta el 2024 hablan de alrededor de 66,000 ecuatorianos que pusieron como destino El Salvador, ¿no? Y sabemos perfectamente que no es que se quedan en dicho país, sino que utilizan como un nodo, como un puente para seguir para el norte, ¿no? Lo de España es interesante porque muchas de las personas que tomaron como destino hace 25 años de España ya tuvieron muchos se quedaron, tuvieron la doble nacionalidad, tienen un pasaporte europeo, algunos retornaron en su momento cuando la situación del país estuvo mejor, y esas personas tienen mayor facilidad de moverse, ¿no? Hay que entender la migración como una estrategia, ¿no? En estrategia, lo que hablaba la otra vez, la estrategia de sobrevivencia en este momento de la crisis estructural que vive el país. Como también muchos ecuatorianos en Estados Unidos, recuerden que la migración en Estados Unidos ya son de 100 años, de lo que hablaba en el último libro, y estas personas ya tienen esta posibilidad de tener 2 pasaportes, ser ciudadanos, que les permite mayor facilidad. Son pocos, pero sí, se pueden reactivar nuevamente las rutas europeas. Sí, España aparece nuevamente como un país de destino de los ecuatorianos en 4º puesto. Entonces hay que ir monitoreando cómo van los flujos hacia otros destinos, sobre todo a estos lugares que ya tenemos presencia de ecuatorianos, como es España o Italia. Y en relación a lo segundo que planteas sobre las mafias, siempre han estado, ¿no? Recuerda que antes de que la ruta sea por el Darién, cualquier ecuatoriano que quería ir a Estados Unidos se conectaba con los coyotes pasadores que están presentes en nuestro territorio, y un pasaje te costaba entre 15,000 y 17,000 dólares, ¿no? Por eso es que se llama la ruta pobre al Darién, porque finalmente nosotros tomamos un bus de aquí y llegamos en bus hasta Necoclí, y es ahí justamente donde ya te ves obligado a pagar a todas estas personas que controlan el territorio. Como les digo, nosotros estuvimos con el equipo en Necoclí. El control de la playa y el control de los puertos, de la playa del Pescador y el puerto donde salen las lanchas para internarse al Darién, desde hace rato que tiene control estas bandas criminales. Algunos les llaman los jefes, otros les dicen los señores, no, nadie dice qué nombre es por cuidado. Ellos en algún momento, como va llegando más migrantes, tienen que ir sacando. Entonces, o pagas, o en su momento haces una redada, una barrida, como le llaman, para ir sacando al otro lado, pero todos tienen que pagar. Y nosotros tuvimos contacto con uno de ellos. Lo que te llaman te hacen como un tour, como un paquete. Entonces usted quiere un paquete hasta qué punto del otro lado, y te cobran tanto, desde el más barato, $400, hasta paquetes que te llevan a la frontera con México y Guatemala, que te puede costar hasta $1,400, ¿no? Todo eso está controlado. Te dan unas manillas, las famosas manillas de colores, que es como les ponen los impuestos que llaman ellos, que es para que vos puedas pasar. Mientras más plata tienes, mayor seguridad de que puedas pasar. Los que menos tienen pagan estos $300, $400, y son los que se ven envueltos en la deriva. Pero la economía que ha movido la industria, la migración clandestina por este punto, insisto, 96 nacionalidades, 1 millón de personas, todos esos pagando. Fíjate, ponle números a eso. Claro. Recuerden que los 3 grandes negocios ilícitos son armas, drogas y personas. Y ahí está ahora una gran cantidad del negocio lucrativo. Para finalizar, Jax, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver modificado este fenómeno migratorio cuando el presidente Trump asuma ya sus funciones?
A ver, primero, este tema va a estar en campaña ecuatoriana. Es mentira, vuelvo a tu pregunta original, es mentira lo que dijo la canciller. No hay una disminución de la migración ecuatoriana. Los ecuatorianos están utilizando sus redes, sus estrategias migratorias para salir de este infierno que es el Ecuador. Pueden decir que sí, disminuyó las muertes, pero ha aumentado las vacunas. Con todos los que nosotros hemos hablado, salen porque le están extorsionando a los de arriba y a los de abajo, ya hemos dicho, ustedes también lo saben perfectamente, y la gente sigue utilizando la migración como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Los datos no son datos de una encuesta, son datos oficiales, que a ellos les gusta tanto jactarse de lo bueno de Estados Unidos, pues son datos oficiales de Estados Unidos que confirman que son los ecuatorianos del 2024 más que han salido. Y no hay esperanzas de un cambio, de que cambie la situación política económica del país en corto plazo, ¿no? Por más que nos diga que el 20 de diciembre vuelve la luz, eso no va a cambiar la crisis estructural. Ojalá cumpla su palabra y no sea una mentira más. Con el cambio de gobierno con Trump, evidentemente ya lo conocemos. Este Trump 2.0 va a seguir utilizando la misma estrategia que tiene Estados Unidos como política de Estado, y es lo que les decía al inicio de la entrevista. Estados Unidos tiene como política esta externalización del control, o estas fronteras elásticas, como le llaman algunos colegas, implica que sus instituciones fuertes, Departamento de Estado, Departamento de Seguridad, Departamento de Defensa, activen planes, como les decía, el Plan Sur, el Plan Mérida, fondos, socios internacionales, operaciones estratégicas, operaciones conjuntas, bases militares que se activan en todo nuestro continente. Entonces van a fortalecer estas tres ramas del Departamento de Estado, de Seguridad y Defensa para contener la migración. Ya vimos, más allá de la retórica que tiene Trump anti-migrante, ya vimos cómo arrancó diciendo que los migrantes haitianos comen mascotas en campaña, dijo comen mascotas en Springfield, ya sabemos su discurso. Ahora hay que ver cómo termina aplicando o reforzando algo que es una política estatal de ese país, que es contener los flujos migratorios que llegan por su frontera sur. Oye, a propósito de ahí, con esto sí cierro, pero breve. Hoy es 10 de diciembre, ¿no? Es el día de la Declaratoria de los Derechos Humanos. Vidas que se han perdido, violaciones, etcétera. ¿Qué pasa con los migrantes con respecto de los derechos humanos? Nos da para otra entrevista, como yo les había hablado en la otra vez que estuve, cuando estuvimos en el Darién, tenemos el contacto de las personas por WhatsApp, del tránsito desde Darién hasta Estados Unidos, ¿no? Son vidas desechables, como también utiliza algún colega para referirse a estas personas, no importa casi nadie o muy pocos, menos al gobierno de turno, que en vez de tratar de sentarse a la mesa, de reconocer la irracionalidad de invadir una embajada, reconocer el error y volver a reabrir relaciones al menos consulares, que lo permite, al menos no diplomáticas, pero sí consulares, para dar al menos una presencia a nuestros compatriotas que están pasando por Centroamérica y México, ¿no? Creo que es un día muy triste para todos los ecuatorianos, que constantemente vemos vulnerados todos nuestros derechos humanos, sociales, políticos, migratorios, etcétera. Gracias, Jax, muy amable. A ustedes, gracias. Le agradecemos a Jacques Ramírez, antropólogo, investigador y docente sobre movilidad humana, que ha estado con nosotros. 8:46.